Mis queridos seguidores, bienvenidos a mi canal. Por favor, no se olvide de como el vídeo y suscribirse a mi canal. Demet Özdemir y Can Yaman, la pareja más comentada del mundo de las revistas, no se cae de la agenda ni siquiera después de su separación. Aparte de las crisis, los desacuerdos y las tensiones pasadas entre ellos, la mayor incógnita ahora es si volverán a estar juntos por su hijo. Las discusiones durante el embarazo de Demet y las especulaciones sobre si Can estaba preparado para ser padre hicieron que ambos se separaran por completo. Sin embargo, a medida que se acerca el nacimiento, se dice que tanto las prioridades de Demet como las de Can deberían cambiar. Demet Özdemir había declarado en repetidas ocasiones que no quería que su bebé creciera sin un padre, a pesar de todos los problemas que tuvo con Can Yaman. Sin embargo, la actitud de Can en este proceso le creó una gran duda. Según sus declaraciones a su círculo cercano, Demet está intentando tomar la decisión correcta para su bebé. Por un lado, recuerda las crisis que causó Can en el pasado y, por otro, piensa que su hijo necesita una figura paterna. Según las acusaciones, la mayor preocupación de Demet es la siguiente. ¿Será Can realmente capaz de asumir esta responsabilidad, o mi hijo se sentirá decepcionado en el futuro? Aunque Demet dice que solo le preocupa el bienestar de su hijo, le resulta difícil volver a confiar en Can, teniendo en cuenta lo ocurrido en el pasado. Sin embargo, a pesar de todo, con su instinto maternal, no quiere que su hijo se vea privado del amor paterno. Can Yaman lleva mucho tiempo luchando con el concepto de ser padre. El famoso actor, que al principio se mostraba distante ante esta idea, tuvo que aceptar el hecho de que se convertiría en padre con el tiempo. Sin embargo, se afirma que su mayor temor en este proceso es perder su libertad. Su círculo cercano afirma que Can se está haciendo a la idea de convertirse en padre. De hecho, algunas de sus últimas declaraciones parecen haberle acercado a esta idea. Las siguientes palabras de una fuente cercana a Can revelan el dilema que tiene en mente. Can no sabe si está contento o triste por ser padre. Pero ahora tiene que afrontarlo. Pase lo que pase con Demet, quiere estar en la vida de su hijo. Estas palabras demuestran que Can no piensa romper del todo con su hijo, pero se muestra cauto a la hora de volver a acercarse a Demet. Otra gran presión sobre Demet y Can proviene de sus familias. La madre de Demet piensa que su nieta no debe crecer sin un padre y quiere que Demet incluya a Can en su vida en un momento dado. La familia de Can, en cambio, exige que su hijo asuma responsabilidades y establezca un vínculo real con sus nietos. Especialmente la madre de Can desempeña un papel muy activo en este proceso. Mamá Yaman, que antes era conocida por su dura actitud hacia su hijo, ahora quiere que Can cuide de su bebé. Estas presiones familiares pueden obligar a Demet y Can a unirse. A pesar de todos estos acontecimientos, ¿realmente Demet y Can tendrán que estar juntos por sus hijos? La respuesta a esta pregunta aún no está clara. Sin embargo, se barajan varios escenarios diferentes. Solo se reunirán por su hijo. Aunque la pareja no olvide del todo lo que ocurrió en el pasado, puede que encuentren un término medio para que el bebé crezca sano. En este caso, puede que ambos se unan como padres, pero no sentimentalmente. Can será un padre distante pero eficaz. Algunos comentaristas de revistas piensan que Can no volverá literalmente a la vida de Demet, pero se ocupará de su hijo, aunque a distancia. Si Can consigue ser padre sin estar junto a Demet, esta situación puede aliviar tanto a Demet como a Can. Un proceso de adaptación obligatorio. Si Can realmente quiere ver a su hijo y Demet se lo permite, ambos tendrán que reunirse con frecuencia. Sin embargo, a la sombra de los resentimientos del pasado, esto puede dar lugar a nuevas discusiones. Aunque la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman está completamente acabada, ahora es un hecho que tendrán que establecer un vínculo por su hijo. Aunque a Demet le cuesta confiar en Can, sabe que su hijo necesita un padre. Can, por su parte, aún no se ha hecho a la idea de ser padre, pero se da cuenta de que tiene que asumir esta responsabilidad. La presión de las familias y el interés del mundo de la revista pueden obligar a ambos a unirse. Gracias por vernos. No olvides darle a like y suscribirte al vídeo por favor.